God is good? All the time? Okay. Las notas que vamos a utilizar esta noche son las que dicen la distorsión del hombre, mis nervios. Se vio fuera de lugar así, me pongo nervioso. Tiene que estar compulsivo. Ese está, no toque. All right. Como decía el comediante puertorriqueño, presten atención, por favor. Deténgase un momentito y aguante la conversación y mire en esta dirección un momento, por favor. Lo que en esta noche comenzamos a discutir es un asunto sumamente serio, sumamente sensitivo, altamente importante para todos los que son seguidores de Jesucristo, saber, conocer qué es lo que la palabra de Dios dice sobre ese asunto. Amén. Yo voy a repetirme en los próximos momentos lo que estoy diciendo en este momento, pero en la forma en que mejor yo he podido, yo le he pedido a Dios que me ayude, que sea cuidadoso al hablar. Que me dé sabiduría, sensibilidad, inclusive que me ayude hasta modelar el tono de mi voz cuando hable. Porque el asunto es bien serio. Amén. El asunto ha tocado la fibra más íntima, yo diría que de todas las personas que están aquí. Si hay alguno que no ha sido tocado por eso, es una excepción. Así que yo le voy a suplicar, ¿verdad?, que pues en la forma en que mejor podamos, que tengamos un mismo sentir, que ese mismo sentir sea el doblegarnos voluntariamente a lo que Dios dice en sus santas palabras, que reconozcamos con humildad que pues mucho de nuestro entendimiento acerca de muchas cosas, incluyendo el asunto que nos preocupa en la noche de hoy, es un conocimiento contaminado, un conocimiento distorsionado, un conocimiento que necesita ser enderezado. Que haya esa humildad en nosotros, ¿verdad?, de forma tal que podamos pues ser enseñados, no por el pastor Edwin, sino por el Señor Jesucristo. Hemos hablado en las últimas semanas acerca de la necesidad que tenemos de venir y sentarnos a los pies de Jesucristo para que Él nos enseñe. Y hemos establecido ya
con claridad que el sentarnos a los pies de Jesucristo no es una cuestión física, no es una posición física en la cual yo me acerco a Jesús, sino que es una disposición del corazón, ¿verdad? Es ese deseo de ser renovado en mi entendimiento, es el deseo de que Cristo me siga haciendo a su imagen, ¿ok? Así que pues vamos a orar un momento, un segundo, y vamos a entrar de lleno en el estudio que nos preocupa en esta noche, ¿ok? So, I'm going to ask you to pray, ¿ok? Y después que tú ores, tú ora también, ¿ok? All right, oremos. Bendito Dios y para celestial, gracias Señor, te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí, para oír y aprender cada día más de tu palabra. Permite que podamos atesorarla, Señor, en nuestros corazones, pero también con ella en nuestra vida. Danos la humildad, Señor, de espíritu, de corazón, para recibirla, Señor. Y abre nuestro entendimiento, Señor, en los labios del pastor, esté con él, Señor, y que lo que salga de su boca sea porque tú lo pusiste ahí, Señor. Gracias te damos por el sol de hoy. Amén. Estos días de lluvia, Señor, pero era necesaria también la lluvia. Pero te damos gracias por este día que nos diste, que es un día precioso, Señor. Espero que, Señor, tú traigas a aquellos que vienen de camino, que nos traigas con bien, y aquellos que están en su casa por alguna razón u otra, Señor, que tú los cuides, Señor, y que pongas en ellos el deseo de venir a estar aquí con nosotros, Señor, oyendo y aprendiendo tu palabra, Señor, y poniéndola en práctica. Permite que con nuestra vida, Señor, nosotros te glorifiquemos a ti, Señor, y que demos testimonio de ti, de tu bondad, de tu amor. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar congregados, Padre Santo, en tu casa para alabar y glorificar tu nombre a través de la enseñanza y de lo que vamos a estudiar hoy. Permite, Señor, que seamos como el salmista, que pidamos, Señor, que si hay algo en nosotros que necesite de ti, Señor, que lo busques en nuestro corazón y nos hagas a flote para que podamos, Señor, entenderlo, Señor. Permite que podamos aplicar la palabra de forma personal, de forma directa, lo más íntimo de nuestros corazones, Señor, que no tengamos miedo a la enseñanza, cuando tú nos redargües, Señor, cuando tu Espíritu nos contriste, nosotros nos ayude a vernos a nosotros mismos, Señor, que enfrentemos cualquier realidad, que no la tomemos como algo muy personal, Señor, sino que la personalicemos al mismo tiempo suficiente para conmovernos como pecadores y como hijos tuyos que necesitamos cada día de tu corrección, de tu disciplina, de tu amor, y para poder seguir adelante, Señor. Permite, Padre Santo, que esta sea una enseñanza que quede en nuestro corazón para siempre, que la repasemos, que la podamos analizar constantemente en nuestra vida. A veces venimos aquí, nos vamos y se fue. Permite, Señor, que esta enseñanza quede en nosotros y podamos, Señor, pasarla a otra generación para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amen. God is good. All the time. Oh, cante conmigo. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Antes que se me olvide,
Gracias a todos los que hicieron un esfuerzo adicional el domingo pasado por asistir al servicio conjunto con nuestros hermanos de First Baptist de Winter Park. Estoy totalmente convencido, y si usted no está de acuerdo conmigo, no me lo diga, que todos aquellos que fueron no se arrepienten de haberlo hecho. Right. Tomaron una decisión correcta. Right. It was a good decision. All right. Okay. Yo sé que otros no pudieron ir por distintas razones, no lo coja mal, lo cogemos con una actitud humilde, ¿verdad? Pero fue algo bien bonito y pues creo que fue un poquito más allá de lo que yo anticipaba, ¿verdad? Fue algo que en realidad, pues, de hecho, fue mucho más allá, porque Cristo fue glorificado y la forma en que todo se condujo fue bonito y pues Dios permita que pues con ese mismo sentir y con la misma motivación podamos pues repetir esa experiencia con ellos o con cualquier otra iglesia que Dios ponga en nuestro camino. ¿Okay? Vamos a hablar hoy a comenzar una serie de estudios que tienen que ver con el asunto que nos está preocupando a nosotros, la interacción que hay entre el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para el matrimonio, para la familia, para la sexualidad del hombre, ¿verdad? Y cómo esa interacción que hay entre la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en la Escritura y nuestra conducta, la conducta del ser humano. Una cosa que ha resultado directamente del pecado es que el diseño de Dios ha sido distorsionado. Lo que Dios ha diseñado, ha creado, ha provisto, ha delineado a través de los años, a través de la historia, ha sido distorsionado. Y con el pasar del tiempo, esa distorsión no mengua, no es menos, es mayor. Y el asunto que pues nos preocupa en esta noche, pues es una de esas distorsiones. Vamos a ver eventualmente varios tipos de distorsión, ¿verdad? Pero comenzamos con esta que se conoce como el divorcio. ¿Okay? Now, a mí se me hace sumamente difícil pensar que algunas de las personas que están aquí presentes en la noche de hoy no hayan sido de algún modo afectados por el divorcio en sus familias, de una forma u otra. Difícil para mí creer que pueda existir eso, que haya alguien aquí, puede que haya, si es una soberana excepción, ¿verdad? O sería un aborto de la naturaleza, como dicen en mi país. La realidad es que yo diría que el 99.999% de nosotros, en una forma u otra, hemos sido afectados por el divorcio en nuestras familias. Por lo tanto, como dije hace un momento, es prudente, es amoroso de mi parte ser sumamente cuidadoso al conducir esta parte de nuestro estudio. Entre otras cosas, porque siempre existe la posibilidad de que haya alguien que en su mente esté considerando el divorcio. Aún dentro de una congregación cristiana y aún dentro de una congregación que persiga someterse a lo que la palabra de Dios diga. Aún así, existe la posibilidad de que haya personas que estén contemplando esa posibilidad. Por lo tanto, hay que ser altamente cuidadoso de mi parte al enfrentar este asunto. De la misma manera, del mismo modo, mi intención es ser seriamente sensible al hablar de este asunto, porque muchos de nosotros, yo incluido, hemos estado cargando por muchos años en nuestro interior heridas sumamente profundas que el divorcio
ha producido en nuestra vida y en la vida de todos los que han sido afectados por el mismo. El divorcio deja marcado a las personas. Los familiares de las personas. Por consiguiente, no estamos hablando de un asunto que pues sea indiferente, que sea ajeno, ¿verdad?, a la realidad de nosotros. La realidad es que es parte de nuestras vidas y que muchos de nosotros todavía tenemos heridas profundas que quizás no han sanado y que por el hecho de que están todavía ahí sin ser sanadas afectan nuestros procesos mentales y afectan el proceso de tomar decisiones en nuestra vida. Mi oración es que permitamos con humildad y que no seamos como la gente de Hebreos 6 que no tenían una disposición correcta con relación a la palabra y después de tantos años de haber estado en esa congregación todavía había que estarle hablando acerca del abecedario, de las cosas básicas, ¿verdad? No. Debiendo ser maestros, aún todavía había que estarles enseñando las cosas básicas. Mi oración es que ese no sea la actitud de nosotros. Mi oración es que dejemos que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies, sea lumbrera a nuestro camino, de forma tal que el estudio que hacemos nos ayude a estar capacitados para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. De forma tal que podamos recibir el consuelo, la esperanza, la fortaleza que solamente Dios puede proveer. Hay 3 pasajes que son fundamentales cuando la iglesia se dispone a hacer lo que nos estamos disponiendo a hacer en esta noche, que es a profundizar en cuanto a qué es lo que la palabra de Dios dice sobre este asunto que conocemos como el divorcio. Son 3 pasajes bíblicos claves. Lo que hacemos en esta noche es que comenzamos metiéndonos detenidamente en cada uno de esos 3 pasajes y luego de eso pues empezamos a llenar los blancos como lo hacemos primeramente. Así que vamos a leer primero el pasaje de 1 de Corintios capítulo 7 versículos del 10 al 15. ¿Ok? All right. Jesús, ¿usted se atreve a leer? Dele, mi hermano, ¿ok? Sí, señor, sí. A los que están unidos en matrimonio, tanto no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no lo abandona. Y si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandona. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son sanos. Pero si el no creyente se separa, pues no está el hermano por la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. All right. A los que están unidos en matrimonio, Pablo dice, mando no yo sino el Señor. Lo que Pablo manda a estos creyentes cuando dice esta frase es algo que ya el Señor Jesucristo había dejado claro en su ministerio.
Ya Cristo había establecido eso previamente. Por eso dice, mando no yo, sino el Señor. Esto es lo que Cristo había dejado claramente ya en su ministerio terrenal. Cristo mandó, mejor dicho, que la mujer no se separe del marido. Se separe, la palabra aquí es sinónimo de la palabra divorcio. Versículo 11, y si se separa, entienda, y si se divorcia, quédese sin casar y reconcíliese con su marido. Si un cristiano se divorcia de otro cristiano por una razón distinta al adulterio, ninguno de los dos queda en libertad para casarse con otra persona. Deberían reconciliarse o no casarse. Eso es lo que dice. Otra vez. Si un cristiano se divorcia de otro cristiano por una razón distinta al adulterio, y como vamos a ver en el estudio, la otra razón es el abandono, ninguno de los dos queda en libertad para casarse con otra persona. Si la razón son esas razones que acabo de dar. La persona debería reconciliarse o no casarse. Versículo 12. A los demás son los que no han sido cubiertos por la ilustración del versículo 10 y 11. Yo digo, cuando dice yo digo, no es que esto sea una negación de la inspiración divina de lo que está escrito en la Escritura o que sea la opinión personal de Pablo. Cuando Pablo dice yo digo, el punto es que Jesucristo o Dios no habían hablado previamente de forma específica sobre ese particular. A los demás yo digo, no el Señor, que si alguno tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ese alguno que tiene una mujer que no es creyente se refiere a una persona, a un hombre que es cristiano. Si un hombre cristiano tiene una mujer que no es creyente y ella está de acuerdo con vivir con él, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué razón? Versículo 14. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer. El punto es que el creyente no salvo recibe bendiciones temporales, no es santificado en términos de salvación. ¿Right? El punto es que el creyente no salvo recibe bendiciones temporales a causa de estar unido con una persona que le pertenece a Dios. ¿Amén? Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido y viceversa. Y el marido es creyente. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el hombre cristiano que vive que tiene una esposa que es inconversa, o la mujer cristiana que tiene un esposo que es inconverso, ese cristiano no necesita separarse de un no creyente por el temor de que el cónyuge no creyente contamine a sus hijos. La presencia de un cónyuge salvo expone a los hijos, como ya dije hace unos segundos, a la protección y a la bendición, y trae bendición divina a la familia. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, la palabra es divorcio, la palabra es abandonar. ¿Qué dice después? Sepárese. Ni siquiera busque arreglar la cosa. Si la persona se va, si la persona abandona, si la persona dice, aquí está el divorcio, usted no invierta dinero tratando de resolver ese asunto. Pues no está el hermano, fíjese, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Now, cuando dice sepárese, el punto aquí es que el vínculo matrimonial se rompe por tres cosas: la muerte, el adulterio o el abandono de un cónyuge, en este caso un cónyuge
no creyente. Pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Así que si el cristiano es abandonado por alguna de estas maneras, el cristiano queda libre para casarse con otro creyente. Esto es uno de los puntos más importantes, más significativos que yo he podido encontrar en las semanas que llevo preparando esto, ¿verdad? Okay. Cuando ocurre un divorcio legítimo, la puerta queda abierta de par en par para un segundo matrimonio. Termina diciendo, sino que a vivir, déjeme leer ese versículo 15 nuevamente, pero si el creyente se separa, abandona, pues sepárese, ¿ok? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Ahí habla de la responsabilidad matrimonial, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. El punto aquí, esa frase, todos estos pasajes están llenos de frases y de información que uno tiene que meterse bien de lleno para poder entender de qué es lo que está hablando. Cuando dice, sino vivir en paz nos llamó a Dios. Y lo que aquí sugiere es que el creyente que se encuentra en una situación así, que es de abandonado, no debe mostrar hostilidad hacia el cónyuge que le abandona. Me abandonaste, ahora prepárate, ¿sabes? Que yo me voy a desquitar y yo voy a hacer, tú sabes, eso es lo que la Escritura dice que no debemos hacer. Segundo pasaje, lee hermano, por favor. Mateo, capítulo 19, 3 y 12, de 3 al 12. Entonces debe acercar a los fariseos, tentándolo y diciendo, ¿está permitido al hombre cuidar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo, ¿no habéis leído el que hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos quedarán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó usted darle carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de nuestro corazón. Consejo permitió repudiar a nuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otras adulteras. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les digo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, Amén. Otra vez. Dice, entonces se le acercaron los fariseos, se acercaron a Jesucristo. Fariseos, todos sabemos que era esa entidad religiosa en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que eran altamente legalistas y que eran el objeto de las críticas y la censura más serias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas personas se acercaron a Jesucristo como lo hacían en la inmensa mayoría de las veces. No creo que yo me acuerde en este momento, puede que sí, o posiblemente el caso de Nicodemo, fuera de Nicodemo, otro momento en la Biblia donde fariseos se acerquen a Jesucristo con el propósito de escuchar lo que Jesucristo tenía que decir, de ser dirigidos por Jesucristo y de recibir el mensaje que Jesucristo tenía. La inmensa mayoría de las veces, por lo menos que yo me acuerde, excepto el caso de Nicodemo, era con el propósito de hacer lo que dice ahí, tentándolo. En otras palabras, buscando la forma de hacerle tropezar, de hacer lo que da el mal, ¿right? Que me tira la pata, ¿verdad?
para entonces pues ellos utilizar su influencia y pues poner en práctica, ejecutar el plan de persecución y la intención que tenían, que era de quitarle la vida humana al Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que entonces estos fariseos se acercaron a Jesucristo con el propósito de hacerle tropezar. Lo que escuchamos inmediatamente, el argumento, las preguntas que hacen, no las hacen con el propósito de que tenían unas interrogantes que eran genuinas porque querían tener su conciencia clara para con Dios con relación con el asunto del divorcio. De paso, el enfoque de ellos era incorrecto porque el enfoque no debía ser en el divorcio, debía ser en la santidad del matrimonio. Y ellos insistían, Cristo le habla acerca de la santidad del matrimonio que Dios instituyó, y ellos vuelven nuevamente, como vamos a ver, a hablar acerca del divorcio, ¿ok? Se acercaron y le preguntaron, ¿está permitido, en otras palabras, es lícito al hombre repudiar es divorciarse, a su mujer por cualquier causa? Ahora, ¿por qué hacen ese tipo de preguntas? Para aquel entonces existía una discusión bien acalorada entre dos escuelas de pensamiento que eran dirigidas por dos rabinos. Uno se llamaba Samai y otro se llamaba Hiliel. Los seguidores de Samai se le llamaban samaitas. Los samaitas interpretaban la ley rígidamente. Y en cuanto a ellos sostenían que el divorcio solamente era permitido por la causa de adulterio. Los Hilielitas, que eran los seguidores de Hiliel, eran gente pragmática. Y ellos sostenían y permitían el divorcio por cualquier motivo. Se le quemaron la habichuela, la puedo dar, ¿sabes? Me quemó una camisa, te fuiste en viaje, all right, ¿ok? O sea, no fuiste nice con mi mamá, aquí la embarraste, right? Ese es el contexto, ¿ok? Cristo, versículo 4, les respondió, de paso citando Malaquías 2:15, ¿no habéis leído que en el principio hombre y mujer los hizo? De paso, Malaquías cita a Génesis capítulo 1, versículo 27. Hombre y mujer los hizo. En otras palabras, físicamente distintos para cumplir el mandato divino, el propósito de Dios para el matrimonio, que requería que fueran distintos y en particular el aspecto de la reproducción que requería, obviamente, pues, que fueran de sexos diferentes. Versículo 5. Y dijo, Cristo otra vez, citando ahora Génesis 2:24, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Subraye la frase, y se unirá a su mujer. La frase conlleva la idea de una unión permanente que no se puede disolver. En el idioma arameo que se escribió esta parte, eso es lo que quería comunicar la frase, y se unirá permanentemente, una unión permanente que no se puede disolver. Versículo 6 continúa nuevamente Jesucristo haciendo su exposición. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, ¿por qué razón lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? No lo separe el hombre. El hombre no lo separe. El hombre, el ser humano. Un juez de distrito, un juez pues, no lo separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fue Dios quien creó distintos al hombre y la mujer. Amén. Amén. Y fue Dios quien los juntó. Y fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. Así que si Él fue el que estableció el matrimonio como una institución divina,
Él es el único que tiene potestad sobre la permanencia de esa institución divina. Amén. That is the point. Ese es el punto que se comunica aquí. Versículo 7. Y le dijeron, otra vez, los fariseos, ignorando la esencia del argumento de Cristo, que se enfocaba en la santidad del matrimonio, en la permanencia del matrimonio y el hecho de que Dios lo había establecido. A ellos no les importaba el argumento de Jesucristo. Ellos lo que querían era volver otra vez al asunto que les preocupaba a ellos, de hacer que Jesucristo emitiese una opinión para entonces ellos coger y, ya tú sabes, crear todo el plan malévolo que ellos tenían. Le dijeron los fariseos, ¿ok? ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Right? ¿Por qué entonces Dios mandó, nuevamente, o Moisés mandó, y si Moisés lo hizo fue dirigido por Dios, right? Okay. Mandó darle carta de divorcio y repudiarla. Ese es el argumento de ellos. Pero es un argumento incorrecto, porque ellos estaban malentendiendo un pasaje bíblico que es el próximo que vamos a leer, que es Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Ese pasaje no era una orden sobre el divorcio. Más bien era una limitación sobre los que se volvían a casar en caso de un divorcio, ¿ok? Now, este pasaje lo vamos a ver ya mismito, ¿ok? ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Ok? En ese pasaje se reconocía la legitimidad del divorcio cuando un hombre hallaba una cosa indecente en su esposa. Pero vamos a verlo ya mismito, ¿ok? Pero el punto aquí es que Moisés no estaba ordenando el divorcio. Y la forma en que los fariseos presentan su argumento es como si Moisés estuviese ordenando divorcio. Y no era ese el caso, ¿ok? Versículo 8, entonces Cristo le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Okay. Así que la frase esta, por la dureza de vuestro corazón, subraya que el divorcio es solamente un recurso extremo, el último recurso, si usted quiere, cuando hay uno de los cónyuges que padece de una moralidad sexual enfermiza, ¿sabes? Descontrolada, ¿verdad? ¿Ok? Nos dice entonces que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Ok? Interesante, algunos comentaristas dicen que cuando Jesucristo dijo, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, en una forma u otra se está identificando con una de las dos escuelas. ¿Con cuál de ellas? Se le olvidó el nombre. La de Samai, con esa, que decía que solamente se podía divorciar por causa de inmoralidad sexual. Pero en el principio no fue así, haciendo referencia, cuando Cristo dice eso, a la ordenanza matrimonial original que Él expuso en los versículos 4, 5 y 6. En el principio no fue así. Versículo 4, y él respondió, ¿no habéis leído que lo que hizo en el principio hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, unión permanente que no se puede disolver, y los dos serán una carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Y por qué entonces Moisés permitió esto? Porque Moisés estableció nuevamente en la mente de ellos, pues, esa ordenanza del divorcio, ¿verdad? Pues no fue eso lo que Moisés estableció, y la razón por la cual sucede es por la dureza del corazón del hombre, pero en el principio, pues, no fue de esa forma. Versículo 9.
Versículo 9 dice, y yo, Jesucristo hablando, os digo que cualquiera que repudia, divorcia a su mujer, salvo, subraye salvo, ¿okay? Salvo. Right? Salvo quiere decir excepto. Y yo le adelanto que fornicación es la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación. Right? Now, fornicación en este caso es un término que resume, ¿verdad? Todo tipo de pecado sexual. ¿Okay? Cuando Jesucristo establece esto de salvo por causa de fornicación, está permitiendo claramente a aquel que es la parte inocente en un divorcio, esto quiere decir la persona que fue ofendida, está permitiendo que esa parte inocente en el divorcio puede volver a casarse sin incurrir en el estigma que cubría a la persona que se divorciaba, y eso era, esa persona cometió adulterio. Otra vez, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos. ¿Quiénes le dijeron? Hasta ese momento él había estado hablando ¿con quién? Con los fariseos. Ahora se está dirigiendo a otro grupo de personas. Right? Okay. Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué? No conviene casarse. Okay. Right. ¿Sabes qué? Ellos entendieron correctamente la naturaleza permanente del matrimonio. Right? Ellos entendieron que Cristo estaba fijando un estándar sumamente alto, muy alto, al permitir el divorcio solo en la más extrema de las circunstancias, que es el adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, empedernida, si usted quiere. Entonces, Jesucristo les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Right? En cuanto a eso, hay distintas interpretaciones de lo que Cristo está diciendo a lo que se refiere. En lo que a mí concierne, me parece, estoy casi seguro, que Jesucristo lo que está sugiriendo aquí es que para cumplir con la responsabilidad de matrimonio correctamente, se requiere de la gracia de Dios. Amén. Y la gracia de Dios es una cosa que nosotros, si diezmamos mucho y si damos ofrendas, podemos recibir. Right? Es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo gratuito. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Y me parece a mí también que el hombre que pide gracia para cumplir con los requisitos del matrimonio, ¿la va a recibir o no la va a recibir? La va a recibir. ¿Por qué sabemos que la va a recibir? Porque es la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que la certeza que tenemos es que si pedimos algo que es conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha, y si Dios nos escucha, Dios va a conceder lo que nosotros le pidamos. Entonces Jesucristo concluye con una clarificación aquí, ¿verdad? Acerca de lo que se conoce como celibato. Y habla de unos individuos que se identifican como eunucos, right? Cuando se refiere a ellos, en esencia lo que está hablando es de la acción de abstenerse de la relación que comúnmente se asocia con el matrimonio. Comúnmente hay una relación que se asocia exclusivamente con el matrimonio, bíblicamente hablando, no socialmente, no orlandamente o americanamente o puertorriqueñamente, sino bíblicamente hablando. Right? Una relación que se asocia con el matrimonio es la relación sexual. Abstenerse, ¿verdad? Dice que hay eunucos. Esa es una persona que se abstiene por alguna razón de esa relación íntima. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. En otras palabras,
en sus áreas genitales nacieron con un defecto congenital, ¿sabes? Desde que nacieron, ¿right? Lo cual los imposibilitaba a ellos para poder tener esa relación con el sexo opuesto. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Eso quiere decir que han sido castrados. Costumbre muy común en aquel entonces por parte de las personas en poder que tenían muchas mujeres, para poner a esas mujeres al cuidado de estos eunucos con la seguridad que ninguna de ellas le iba a ser infiel. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora, estos hombres se abstenían, no tenían esa relación íntima o sexual, no porque fuesen impotentes. Estos hombres pudieron casarse si lo hubiesen deseado, pero su abstinencia a esa intimidad era voluntaria. Y nuevamente, ese tipo de persona que habla, ese tercer tipo de persona, es una persona temerosa de Dios. Si tiene alguna pregunta, me la puede hacer en confianza. Se abstuvieron de tener estas relaciones íntimas, ¿verdad?, en el contexto matrimonial, porque estaban completamente dedicados al esparcimiento del reino de Dios. Cristo concluye diciendo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esa frase es interesante también porque lo que comunica es lo siguiente. Esto no se trata de comprender esto intelectualmente, todo último que está diciendo, todo lo que está diciendo, se trata de apropiarse de esa verdad y vivirla. Eso es lo que quiere decir. Right? So, el tercer pasaje, léelo, hermano Jesús. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio, se la entrega en la mano y la despide de su casa. O si muere el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue enviadecida, pues sería algo abominable delante de Jehová. Y tú no debes repetir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado como heredad. All right. A eso era lo que ellos se estaban refiriendo, los fariseos, en el versículo 7 de Mateo 19, cuando decían: ¿por qué pues entonces mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? A eso era que se estaban refiriendo. ¿Ok? So dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada, subraye eso, no le agrada, si no le agrada. Todos estos pasajes están llenos de afirmaciones que son altamente complicadas, son altamente significativas, que provocan, otra vez, el deseo de el seguidor de Jesucristo de profundizar y ver qué es lo que todo eso implica. Acuérdese otra vez, en Hebreos capítulo 6, el escritor de Hebreos está diciendo sobre este particular, hay muchísimas otras cosas que podrían decirse, pero yo no voy a tratar de explicárselas a ustedes, porque ustedes no pueden soportarla, ustedes no pueden recibirla. ¿Por qué razón? Porque tienen ese entendimiento, ustedes no ha sido ejercitado por su falta de disposición a recibir la palabra. No han querido recibir la palabra y por lo tanto no han madurado, sus sentidos no han sido ejercitados. Ustedes no pueden discernir por la actitud que ustedes tienen de rechazar la palabra, no recibir la palabra, right? ¿Sabe? Y por consiguiente, el escritor de Hebreos dice, hay muchas cosas que hablar acerca de Melquisedec y su comparación con el sacerdocio de Cristo, pero
en este momento, pues yo no puedo atender eso con ustedes porque ustedes no están preparados para recibirlo. ¿Se acuerda de eso? Right? Ok. Muy importante. Ok. So, aquellos que tienen el discernimiento ejercitado, porque tienen la disposición de cuando se sientan a escuchar la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, tienen una actitud humilde de apropiarse de la misma, pues entonces se encuentran con algunas, están estudiando la palabra, leyendo la palabra, y pues se encuentran con algunas declaraciones, afirmaciones que se hacen, y eso provoca en ellos, ¿verdad? ¿Sabe? El deseo, la inquietud, y buscan, y le piden a Dios, y hacen lo que tienen que hacer, estudian la palabra a profundidad en su contexto, para poder encontrar significado para eso. La frase esta que está aquí, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada, right? Esa es una frase bien importante. Si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente. No, una cosa indecente, dos cosas no son. Adulterio no es y fornicación no es. Porque para adulterio y fornicación la pena era muerte. Así que cuando habla de una cosa indecente, esas dos cosas están excluidas. Cosa indecente podría ser algo escandaloso. Podría ser, ¿ok? Podría ser, no estoy diciendo que es, podría ser una conducta impropia, una conducta ofensiva, algo vergonzoso, algo vil, impureza. Interesante, porque hay tantas personas que a través de los siglos han estudiado y han escrito y han profundizado, y pues cosa indecente suena como a excremento, suena como a algo que no se podía hacer dentro del campamento donde estaban los soldados del pueblo de Israel, que tenían que salir fuera. Esas son palabras que se utilizan en ese contexto también. Así que pues no puede ser el que está exponiendo la palabra dogmático sobre el particular en cuanto es esto en particular. Lo que sí podemos estar seguros es que no se refería a adulterio y no se refería a fornicación, porque en Deuteronomio, parece 22, claramente dice que esas dos cosas lo que meritaban era muerte, ¿ok? Si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Le debía dar un certificado de divorcio que indicaba que el divorcio que esa mujer recibió o era parte, era algo legal. Ahora, sabemos que Dios aborrece el divorcio, pero Dios permite el divorcio nuevamente, ¿por qué? Dígalo, sí, por la dureza del corazón del hombre, ¿ok? Le escribirá una carta de divorcio, era un certificado, indicaba que el divorcio era legal, y algunos estudiosos de la Biblia dicen, ¿ok?, que la razón por la cual eso está ahí era para protección de la mujer conforme a la ley judía legal que existía en aquel entonces, para que la mujer fuese protegida, ¿right? Si no tenía una carta de divorcio, pues, y se conocía que era una mujer que estaba divorciada, eso le traía un estigma a ella y podía ser pues rechazada y maltratada, como leemos en la Escritura que sucedía con muchas mujeres. En el caso de Jesucristo, ¿se acuerda? La mujer aquella que vino y abrió el frasco del perfume a los pies de Jesucristo, a lavarle el pelo a Jesucristo, ¿cuál fue la respuesta de el pie? Sí, con el pelo de ella, lo cambié. Sí. ¿Cuál fue la respuesta de los que estaban allí? Eso fue parte, ¿no? Pero la primera parte es, este tipo no es Dios, hablando de Jesucristo, porque si él fuera Dios, él tendría claro qué clase de mujer es esta, right? Y que él no permitiría que una mujer como esa lo tocara a él. Estaba ese estigma, ¿verdad? ¿Sabes?
algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia dicen que la carta de divorcio era con ese propósito, con el propósito de proteger a la mujer. Versículo 3. Y podría, versículo 2, mejor dicho, y una vez fuera de su casa es fuera de su matrimonio, fuera de esa relación, podría ir y casarse con otro hombre. En otras palabras, quedaba libre para volver a casarse. Versículo 3. Pero si este último la rechaza, el segundo marido, subraya la rechaza. El primero, si no le agrada. Si la rechaza. Ahora, si la rechaza, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si la rechaza porque le salió de no sé de dónde, porque le dio la gana. Si la rechaza justificadamente, pues sabe, eso del pasaje no lo contesta. No está claro por ningún lado. Pero si este último lo rechaza y le escribe una carta de divorcio, otra vez certificando el certificado de divorcio que indicaba su legalidad. De paso, cuando estas cartas se expedían, estos certificados se expedían, eso no es lo único que se expedía. El hombre que hacía eso se requería por la ley judía de cuando la mujer se iba, irse con una dote, irse con una cantidad de dinero y recursos para que ella pudiese sostenerse. O sea, que no era una cuestión que porque me da la gana así, no. Había unos gastos, había una inversión, había económica que el hombre tenía que tomar en consideración. ¿Ok? Y le escribe una carta de divorcio, versículo 3. Se la entrega en la mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó por mujer, el hombre con el cual se casó, no podrá su primer marido que la despidió, right, por alguna cosa indecente, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Subraye eso. Quiere decir deshonrada, profanada, corrompida, dañada. Pues sería algo abominable delante de Jehová. Abominable es detestable. Y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. ¿Ok? Todo eso podía resultar en una contaminación si el hombre hiciese eso, que la recibiese aún después de haberse divorciado de ella y ella se volvió a casar y recibirla nuevamente. Eso podía resultar en una contaminación pecaminosa de tal magnitud que podía afectar la tierra prometida como tal, o sea, toda la sociedad, toda la cultura de aquel entonces. Ahora, algunas personas dicen que la cuestión esta que fue envilecida, probablemente eso resultó del volverse a casar, aun cuando no había justificación para el divorcio. Otra vez, es la opinión de algunas personas, simplemente compartiendo ese punto, ¿ok? Now, hay un divorcio que es legítimo y hay uno que es ilegítimo. El que es ilegítimo provoca que el adulterio prolifere, se extienda, se esparza, ¿ok? Now, ¿qué hacemos? Esto ya lo hemos hablado otras veces, pero en caso que se nos acabe el tiempo, no quiero que nadie se vaya para su casa con una actitud que no sea la correcta, ¿ok? Comenzamos hablando poco a poco. Me acerqué a la mesa esa y pausadamente le expliqué, le hablé acerca de la seriedad con la cual yo estoy tomando este asunto, porque este es un asunto sumamente serio que ha afectado a todos nosotros, si no de forma directa, de forma indirecta. Amén. Y también el hecho de que aún en una congregación como esta puede que haya personas que estén considerando la posibilidad de un divorcio.
So, yo estoy atendiendo este asunto responsablemente. Y esto no es lo único que vamos a hablar. So, con la intención, y ya son las 8:35, con la intención de que esta conversación esté clara, ¿verdad, Sabino? Pues, otra vez, hay un divorcio que es legítimo, right? Por causa de adulterio, por causa de abandono. Hay un divorcio que es ilegítimo, right? Y ese divorcio, conforme a lo que Jesucristo establece, provoca que adulterio, ¿ok? Right, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace una persona que a los 33 años conoce al Señor Jesucristo? Y si conoce al Señor Jesucristo es porque el Padre, escucha que es importante, right? Y asegúrese que escuche lo correcto, lo que dice la palabra. No escuche lo que otras personas le estén diciendo. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Y otra vez, aquí es donde estamos, ¿sabes? Aquí es donde vemos si el gas pela o no pela. Aquí es donde crecemos o nos quedamos ahí donde estamos y hay que estar dándole la misma cosa, lo más básico, lo fundamental, cuando ya usted debería estar siendo capaz de digerir alimentos sólidos. Amén. Amén. Todavía está en las tonterías, en las niñerías, en la simpleza. No puede moverse en su caminar con Cristo. Porque no hay esa disposición dentro de usted de recibir lo que Dios tenga. Y si Dios lo dice, lo recibo y se acabó. Y si Dios lo dice, lo creo. Y si Dios lo dice, lo acepto. Y si Dios dice que lo que hice fue adulterio, fue adulterio. ¿Qué hago? Si tengo 33 años y ahora le entrego mi vida a Jesucristo. Lo primero es que escuche que si le entrego mi vida a Jesucristo, no fue porque yo andaba buscando a Jesucristo, fue porque el Padre Celestial me llevó a los pies de Jesucristo. ¿Estamos claros? ¿Lo cree usted o no lo cree? Pues dice, no, a mí no me llevó, yo fui. Pues si usted es, pues usted no va para ningún lado. Usted va a continuar en la niñería, en la sencillez para el resto de su vida. Porque una cosa es creer que fui yo el que fui a Cristo. Otra cosa es el creer y estar convencido totalmente de que fue Dios el que me arrastró y me llevó a los pies de Cristo. Son cosas distintas, totalmente distintas. ¿Qué pasa con una persona que a los 33 años es arrastrado ahí por la cabeza, por el pelo así, a los pies de Jesucristo, por el Padre Celestial? Y esa persona a los 33 años ya ha tenido 1 o 2 divorcios. Y ninguno de ellos ha sido posiblemente por razones correctas. ¿Qué pasa con esa persona? Y esa persona se ha vuelto a casar. ¿Qué pasa? Si alguien te pregunta eso, algunos de los problemas que tenemos, que hay tanto divorcio en este país y tanto en la iglesia, es porque la gente de la iglesia no sabe cómo contestar, no bregar con el asunto, le tienen miedo al asunto. Y llamar las cosas por su nombre. Yo prometí que iba a cuidar el tono de mi voz. ¿Qué hago, verdad? Pues no hay mucha vuelta que dar el asunto.
Lo que Dios dice una cosa, y si Dios le llama por un nombre, pues yo lo voy a llamar por el nombre que Dios le dice. Entonces, Dios dice eso, ¿verdad? ¿Sabe? Entonces, pues yo confieso, eso fue un pecado de mi parte, y yo me arrepiento de eso. Yo agarro esa herramienta que Dios me ha dado gloriosa, bendito Cristo, que se llama arrepentimiento, y me arrepiento de eso. Y este matrimonio donde estoy en este momento, lo santifico, me entrego a Él por completo, con el propósito de glorificar a Dios en este matrimonio. Eso es el asunto, Dunia. Amén. No hay nada más que añadirle. Lo que estamos haciendo aquí no es removiendo cosas para hacer sentir mal a nadie. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos estudiando la palabra de Dios sobre un asunto que es real y verdadero. Y que nosotros necesitamos aprender a verlo como Dios lo ve. Busquen su Biblia rápido. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que algunos de ustedes ya han hecho. Gloria a Cristo. Con el asunto de haber cometido pecado, haber errado al momento de divorciarse, lo que sea. Isaías 1:18. Esto es lo que uno tiene que hacer. Esto es lo que algunos de ustedes han hecho. O sea, por eso yo quiero terminar con esto, para que todo el mundo se vaya para su casa feliz, enamorado de Cristo, atesorando a Cristo. Bregamos con un asunto incómodo, claro que sí, pero al bregar con Él con una actitud correcta, no me va a hacer daño. Lo que va a hacer es que me va a ayudar a crecer, a madurar, y me va a capacitar para poder entender y absorber verdades más profundas. Miren lo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. It's calling you. I love this passage, man. Esto está brutal pasado. Ven para acá. Vamos a hablar del asunto. Hablemos del asunto. Sea lo que sea. Todo lo que quiero que te venga, que tengas esa disposición. Y estemos a cuenta. Vamos a hablar, ¿sabes? Cómo son las cosas en realidad. No te pongas a darle vuelta al asunto. Vamos a ver las cosas ahí. Vamos, por encima de la mesa. Aquí, todo ahí está encima de la mesa. Con esa honestidad, llamando las cosas por su nombre. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Está hablando de la magnitud del pecado, de la seriedad, de lo feo, de lo contaminado, de la depravación, de lo que sea. De eso que está hablando con la cuestión de estos colores. Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Esa disposición a escuchar siempre está acompañada de obediencia, ¿verdad? ¿Sabe? Disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si no queréis, ¿y sois qué? Rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Dos alternativas que tenemos. No solamente para la cuestión de matrimonios pasados, lo que sea, malas decisiones, sino sobre todos los asuntos de la vida nuestra, sean los que sean. Venid a cuenta, dice el Señor. Así que cuando se trata de esto, ¿verdad? Pues lo importante es reconocer las cosas por su nombre, descansar con gratitud honesta, genuina, verdadera,
consistente, no con una gratitud olímpica, ¿verdad? ¿Sabes? Gratitud olímpica es cada 4 años soy genuinamente agradecido a Dios, right? Sino una gratitud genuina, verdadera, todos los días. Esa gratitud genuina y verdadera se demuestra en obediencia y servicio a Dios. Amén. ¿Estamos? Amén. Tiene expresión. Gratitud tiene expresión. No son meras palabras. Se expresa a través de mi servicio y mi obediencia a Dios. Así que se quede nadie el miércoles en su casa, ¿ok? Regrese el miércoles que viene. Porque vamos a seguir hablando de este asunto. Este asunto es importante. Usted necesita saber de esto porque usted tiene hijos, usted tiene hermanas, tiene hermanos, tiene hijas, tiene gente que usted conoce, tiene personas, ¿sabe? Que, escuche, mire para acá todo el mundo, ¿ok? Este asunto hay que bregar con él correctamente. Amén. ¿Ok? Hay que hacer lo que Isaías dice. Hablar con Dios. Confesar, arrepentirse. ¿Ok? Recibir ya ese perdón que Dios ha prometido para nosotros. No hacerlo mantiene algo ahí en mi relación, en mi vida, que muy bien puede ser obstáculo para que yo pueda ser controlado, lleno, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. En el transcurso de los estudios vamos a ir profundizando más y más sobre este particular. Nos vamos a encontrar con cosas que son altamente beneficiosas para nosotros saberlos, para nosotros mismos, pero para poder contribuir a la vida de otras personas también. ¿Ok? Y esa debe ser la razón más importante. Amén. Ay, ¿ok? Porque sabemos que todos nuestros pecados fueron limpiados por Cristo en la cruz del Calvario. Right? Porque los adúlteros y los fornicarios y los borrachones y los mentirosos y los codiciosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, regenerados, santificados por su fe en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde estamos. Eso es lo que nos mueve, familia. Eso es lo que nos mueve a servirle a Dios, a amar la iglesia, a amar a mis hermanos, a gente que no me cae bien, o no sé, o no es de mi clase, o lo que sea. No. Lo que Cristo ha hecho por mí es demasiado. Yo no me puedo quedar con esto. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están contentos de que estuvieron aquí esta noche? Good deal. All right. Good deal. No para tanto. Ok, están acá. Un momentito. Levanten las manos las hermanas que no han recibido una cosa de esta. Alta. Levanten alta. Ok, let me see. 1, 2, 3, 4. Este es el tuyo. Ok. ¿Quién levantó la mano? Levante la mano. Levante la mano. Aquí tiene, hermana. ¿O cuál tú quieres? ¿Quieres este o este? Este. Oye. ¿Quién más? Ustedes cojan. ¿Verde? Verde. ¿Quién más? Levante la mano. Ella. ¿Alguien más? Aquí estás. All right. Gracias. Ok. ¿Quién está en la guardería? Lupita y Ángela. Lupita y Ángela. Very good. Lupita y Ángela, right? That's you. Tú le llevas esto a Lupita y Ángela. Gracias. Ok. Good deal. All right. Hey. Eso fue una donación que nos dieron para el Día de las Madres.
Pero cuando las contamos, nos dimos cuenta que eran 30 solamente. Y no era el momento para repartirla el Día de las Madres. Decidimos entonces, la persona que las donó, dijo, pues ¿sabes qué, pastor? Mejor es darlo el día del miércoles, que vienen más personas y son los que vienen regularmente. Amén. Por eso las repartimos en el día de hoy. Le dimos una por persona, pues porque queríamos asegurarnos que todas las hermanas que vinieran en el día de hoy, pues tuvieran una. Amén. All right, ¿sabes? Así que, pues, ya el otro, ¿cómo se llama? Shipping. ¿Cómo se dice shipping? El próximo cargamento viene de camino, ¿ok? Porque están bonitas, ¿verdad? Preciosas. ¿Están bonitas? Good deal. All right, okay. So, we're going to get more soon, okay? All right. Para poder, cuando las personas vengan, hermanas, personas de visita y esas cuestiones, poderle algo bonito. Y le vamos quizás a incluir el logo de nosotros por algún lado, por ahí chiquitito, ¿ok? So, si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer, ¿quién me va a ayudar? A ver, Carlos, tú me ayudas a ponerlo, la cuestión de la ofrenda, ¿ok? Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque enorme es tu misericordia. Y te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido estar aquí hablando de una forma de una cosa tan delicada y tan sensitiva, Señor. Y pues terminamos gozosos, Señor, porque aquí lo que hay que hacer es confesar y arrepentirnos, y sea del color que sea, queda blanquito como la nieve, Señor. Así que te amamos, Señor Jesucristo, y te agradecemos que nos hayas salvado. Padre Celestial, gracias por llevarnos a los pies de Cristo. Sabemos que si cuando éramos pecadores, tú nos diste el regalo más grande, cuanto más con Cristo nos vas a dar todas las cosas que necesitemos, Señor. Así que te damos gracias anticipadas. Gracias por esta persona que donó estas carteritas, Señor, y ayúdanos a siempre ser agradecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Momentito. El próximo domingo tenemos el picnic. All right? Espérese. Picnic después del servicio. Quiere decir que puede venir en ropa sport y venga preparado, pues para quedarse, después del servicio. Vamos a tener picnic aquí en las facilidades. Lo que necesita, escúcheme, por favor. Nosotros vamos a proveer hamburger y hot dogs. All right? Los buns, las cosas que se le ponen, esas cuestiones, y las cosas de tomar, los refrescos y esas cosas. Usted puede traer cualquier cosa que usted quiera traer, ¿ok? Si trae algo caliente, lo que sea, pues entonces tráigalo, ¿verdad? Y va a haber alguien de los jóvenes, van a estar trabajando con eso, que se van, y el pastor Marcel van a estar colocándolos en el Walmart ese, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero otra vez, por favor, traiga a sus niños, piense en términos de que cuando salgamos nos vamos a quedar, vamos a tener tiempo de compañerismo, vamos a compartir y vamos a jugar, y los niños, Ana Rosita y Willy tienen cosas preparadas para los niños, y tenemos actividades para los jóvenes, y para los adultos pues nos inventamos lo que tengamos que inventarnos, ¿ok? Así que queremos hacer esto. Ya el domingo pasado hicimos algo distinto, fue una cosa bien bonita que saltó al Señor, y mi esperanza es que lo que hagamos este domingo también exalte al Señor, ¿ok? Así que nos veamos con el favor de Dios este domingo. Mañana, hermana Rosa, mañana no podemos, ¿ok? Gracias, que Dios los bendiga.